El polvo se arremolinaba como espíritus airados alrededor de la solitaria figura que tropezaba bajo el calor implacable del desierto. Guadalupe, con manos temblorosas, aferraba su vientre hinchado, sus labios agrietados y sangrantes, sus ojos escudriñando el horizonte infinito en busca de una salvación que nunca llegaría. Detrás de ella, el sonido de los cascos se había desvanecido hacía mucho tiempo, dejando solo el susurro del viento entre la árnica y los zopilotes que volaban en círculos sobre su cabeza como pacientes heraldos de la muerte. Su cantimplora se había vaciado hacía horas. El sol golpeaba sin piedad. Cada paso adelante se sentía como hundirse más en su propia tumba. Se desplomó de rodillas, presionando su rostro contra la arena ardiente, sintiendo que la vida dentro de ella se debilitaba con cada respiración dificultosa. A lo lejos, una sombra se movía a través del paisaje estéril, demasiado lejos para ser esperanza, demasiado cerca para ignorarla. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Un susurro de fondo pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Su visión se nubló mientras la conciencia se escapaba como agua entre los dedos desesperados. Pero lo que sucedió después silenciaría toda la pradera y demostraría que incluso en los lugares más desolados, los milagros aún caminan entre los olvidados. 3 días antes, Guadalupe Santos había sido la amada esposa del caporal de don Rafael, viviendo en una pequeña casa de adobe en la extensa hacienda Esperanza. Su esposo Miguel había muerto en una estampida hace solo 2 meses, dejándola sola con su hijo por nacer y el peso aplastante del dolor. Se mantenía para sí misma, cuidando su pequeño huerto, remendando ropa para los otros peones, encontrando consuelo en tareas sencillas que mantenían sus manos ocupadas y su mente alejada de lugares oscuros. Las náuseas matutinas habían sido brutales, pero las soportaba con silenciosa dignidad, de la manera en que su madre le había enseñado a enfrentar todas las dificultades de la vida. Don Rafael siempre había sido amable con ella. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. A menudo pasaba a ver cómo estaba, trayendo provisiones del pueblo, tratándola como la hija que nunca había tenido. Confiaba plenamente en él, creía en su bondad, sin imaginar jamás que debajo de su gentil apariencia acechaba un depredador esperando el momento perfecto para atacar. El ataque llegó sin previo aviso, un martes por la tarde, cuando los peones estaban arreando el ganado. Don Rafael apareció en su puerta con flores y palabras dulces, su aliento cargado de tequila y deseo. Cuando ella rechazó cortésmente sus insinuaciones, su máscara de amabilidad se hizo añicos como cristal contra piedra. La agarró con brusquedad, sus dedos hundiéndose en sus brazos, su voz volviéndose fría y amenazante. Ella se defendió con todo lo que tenía, arañando su rostro, gritando pidiendo ayuda que nunca llegaría. Cuando finalmente se liberó y corrió hacia la casa principal, supo que su vida en la hacienda había terminado. Doña Elena, la esposa de don Rafael, lo había visto todo desde la ventana. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabra. Cada frase estalla con fuerza, casi como bala. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. No la huida desesperada de Guadalupe, sino lo que parecía ser una seducción calculada.
La acusación llegó rápida y brutal. Guadalupe era una ramera que había intentado seducir al patrón mientras llevaba en su vientre al hijo bastardo de otro hombre. En cuestión de hora, la mentira se había extendido por la hacienda como fuego en un pastizal seco. Las otras mujeres le dieron la espalda, murmurando a sus espaldas sobre la viuda desvergonzada que ni siquiera había esperado a que el cuerpo de su esposo se enfriara. Doña Elena, la esposa del patrón, se paró en el patio como una reina pronunciando sentencia, su voz resonando a través del complejo con cristalina autoridad. Declaró que ninguna mujer cristiana decente toleraría tal comportamiento bajo su techo, que la presencia de Guadalupe era una mancha en el honor de cada familia en la hacienda Esperanza. El caporal, que una vez había sido amigo de Miguel, ahora la miraba con disgusto y decepción. Incluso los niños a los que les había enseñado a leer se apartaron cuando ella trató de hablar. Al atardecer, sus pocas pertenencias habían sido arrojadas al polvo fuera de las puertas de la hacienda. Don Rafael observó desde su ventana mientras ella recogía sus posesiones dispersas, una sonrisa de satisfacción jugando en las comisuras de su boca. Nadie le ofreció agua para el viaje, nadie preguntó a dónde iría, simplemente observaron mientras se aventraba en el desierto con nada más que la ropa que llevaba puesta y la muerte creciendo en su vientre. La primera noche sola en el desierto casi quebrantó su espíritu por completo. Había caminado hasta que sus pies estaban ensangrentados, siguiendo lo que esperaba que fuera la antigua ruta comercial hacia el pueblo más cercano, pero el camino había sido reclamado hacía mucho tiempo por las arenas movedizas y los vientos del desierto. Se acurrucó contra una roca, escuchando a los coyotes aullar en la distancia. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración siga de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, sintiendo al bebé patear inquietamente dentro de ella, como si sintiera el peligro que enfrentaban. Su bolsa de agua contenía quizás la provisión de 2 días si era cuidadosa, pero el asentamiento más cercano estaba al menos a 4 días a pie. Presionó sus manos contra su vientre y susurró oraciones a la Virgen de Guadalupe, rogando protección para la vida inocente que crecía dentro de ella. La noche del desierto era sorprendentemente fría, y ella temblaba con su delgado vestido, observando las estrellas girar sobre su cabeza en su danza eterna. Cuando amaneció, se obligó a levantarse y seguir caminando, aunque cada instinto le gritaba que se acostara y dejara que el desierto reclamara lo que quisiera. Pero su voluntad de proteger a su hijo por nacer resultó más fuerte que la desesperación. Para el segundo día, el sol se había convertido en su enemigo. Golpeaba con intensidad despiadada, convirtiendo el aire mismo en un horno que le quemaba los pulmones con cada respiración. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Sus labios se agrietaron y partieron, su lengua hinchada e inútil en su boca. Racionaba su agua con cuidado, permitiéndose solo pequeños sorbos cuando el mareo se volvía demasiado abrumador para ignorarlo. El bebé había dejado de patear, permaneciendo quieto y silencioso en su vientre, y ese silencio la aterraba más que los zopilotes que ahora seguían su constante progreso a través del páramo.
Tropezó y cayó repetidamente, sus manos y rodillas raspadas contra el suelo rocoso, pero cada vez se obligaba a volver a ponerse de pie. Detrás de ella, el viento borraba sus huellas, como si nunca hubiera existido. Por delante solo había más arena y piedra, y la cruel promesa de un horizonte vacío. Cuando las últimas gotas de agua desaparecieron por su garganta reseca, supo que estaba caminando hacia su tumba. Aún así, continuó, un pie delante del otro, porque detenerse significaba aceptar que su hijo moriría con ella en este lugar olvidado por Dios. El campesino la encontró desplomada junto al lecho seco de un arroyo en la tercera mañana, su vestido roto y manchado de sangre, su cuerpo acurrucado protegiendo a su hijo por nacer como un pájaro herido protegiendo su nido. Tomás Mendoza había estado revisando sus canales de riego cuando vio lo que parecía ropa desechada a lo lejos. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era una mujer, joven, embarazada y apenas con vida. Su pulso era débil como un hilo, su piel ardía con fiebre y deshidratación. Sin dudarlo, la levantó con cuidado en sus brazos, su peso alarmantemente ligero, y la llevó de regreso a su modesta casa de campo. Su propia esposa había muerto en el parto hacía 5 años, llevándose a su hijo con ella, dejándolo solo con su dolor y sus cosechas fracasadas. Había jurado no permitir nunca que otra mujer sufriera como había sufrido su amada Sofía. Mientras depositaba suavemente a la desconocida inconsciente en su cama y comenzaba el delicado trabajo de salvarle la vida. Agua primero, luego caldo, luego cuidadosas cucharadas de leche mezclada con miel. Tomás trabajó durante todo el día y hasta la noche, bañando su piel febril con paños fríos, forzando pequeños sorbos de líquido por sus labios agrietados, monitoreando el leve aleteo de vida en su vientre. Ella entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras en español que él no podía entender, sus manos protegiendo instintivamente su vientre incluso en su delirio. Cuando finalmente abrió los ojos al segundo día, lo miró con una mezcla de miedo y desconcierto, como si la bondad misma se hubiera vuelto ajena a su experiencia. Él se presentó gentilmente, explicando cómo la había encontrado, asegurándole que ahora estaba a salvo. Ella comenzó a llorar entonces, grandes lágrimas silenciosas que hablaban de pérdidas demasiado profundas para las palabras. Entre sollozos, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Le contó su historia, la hacienda, las falsas acusaciones, el exilio al desierto. Tomás escuchó sin juzgar, sus manos curtidas suaves mientras la ayudaba a beber otra taza de caldo. Cuando terminó de hablar, hizo una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Nadie la dañaría a ella ni a su hijo mientras hubiera aliento en su cuerpo. Pero la bondad en una tierra dura rara vez queda impune por mucho tiempo. La noticia de la supervivencia de Guadalupe llegó a don Rafael en cuestión de días, transmitida por mercaderes ambulantes que habían visto a una mujer embarazada en la granja de Mendoza. La furia del hacendado fue volcánica e inmediata. ¿Cómo se atrevía este insignificante campesino a interferir con su justicia? ¿Cómo se atrevía a albergar a la ramera que había intentado seducirlo y luego había huido como una ladrona en la noche? El orgullo de don Rafael había sido herido por su rechazo, su reputación amenazada por su potencial testimonio. Si vivía, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato.
Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Podría contarles a otros lo que realmente sucedió en esa casa de adobe. Si daba a luz con éxito, el niño sería una prueba viviente de su fracaso en quebrantarla por completo. Reunió a sus mejores hombres, no a los gentiles peones que podrían mostrar misericordia, sino a los vagabundos de ojos duros que trabajaban por dinero en lugar de conciencia. Irían a la granja de Mendoza y terminarían lo que el desierto no había logrado. Pero serían sutiles al respecto, alegando autoridad legal, pintando a Tomás como un criminal que albergaba a una fugitiva. Nadie cuestionaría la palabra de don Rafael Santos contra la de un campesino fracasado y una vagabunda embarazada. La mañana del ajuste de cuentas llegó con nubes de tormenta reuniéndose en el horizonte y el aroma de la lluvia pesado en el aire. Tomás estaba ayudando a Guadalupe a caminar lentamente por su huerto cuando escucharon el redoble de cascos que se acercaban. 8 jinetes coronaron la colina. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Sus rostros sombríos debajo de sombreros de ala ancha, sus manos descansando casualmente sobre sus armas. Don Rafael cabalgaba a su cabeza, sus espuelas de plata brillando a la luz de la mañana, su rostro una máscara de justa indignación. Rodearon la casa de campo en una formación practicada que hablaba de entrenamiento militar o experiencia de forajidos. Tomás se interpuso protectoramente frente a Guadalupe, su mano moviéndose hacia el viejo rifle apoyado contra el barandal de su porche. El hacendado desmontó con teatralidad, sus botas golpeando el suelo con autoridad, su voz resonando por todo el patio como un juez pronunciando sentencia. Acusó a Tomás de albergar a una criminal conocida, una mujer que había robado de la hacienda y seducido a hombres casados antes de huir de la justicia. Las mentiras salieron de su lengua como miel, cada palabra cuidadosamente elegida para pintar a Guadalupe como una manipuladora peligrosa y a Tomás como su cómplice o su tonto. Pero Tomás Mendoza no había sobrevivido a 5 años de sequía y pérdidas retrocediendo ante los matones, sin importar cuán bien armados estuvieran. Se mantuvo firme, su voz firme a pesar de las probabilidades en su contra, y llamó a las acusaciones de don Rafael lo que eran, las mentiras desesperadas de un hombre que intentaba encubrir sus propios crímenes. La tensión en el aire se hizo tan densa que se podía cortar mientras las manos se deslizaban hacia las culatas de las pistolas y los caballos se movían nerviosamente debajo de sus jinetes. Guadalupe dio un paso adelante entonces, su mano descansando sobre su vientre hinchado, su voz clara y fuerte a pesar de su reciente calvario. Miró directamente a don Rafael y dijo la verdad que él había esperado que muriera con ella en el desierto. Describió el ataque en su casa, sus insinuaciones ebrias, su rabia violenta cuando ella lo rechazó. Habló de la voluntad de doña Elena de creer lo peor en lugar de enfrentar la verdad sobre su esposo. Mientras sus palabras pendían en el aire de la mañana, incluso los pistoleros contratados de don Rafael comenzaron a moverse incómodamente, reconociendo el anillo de la verdad cuando lo escucharon. El rostro del hacendado se puso rojo de furia y vergüenza, su mano cayendo sobre su pistola mientras se preparaba para silenciar su testimonio para siempre. Y en ese momento de máxima tensión, cuando la violencia parecía tan inevitable como la tormenta que se acercaba, un milagro tomó la forma de un testigo inesperado. El padre Miguel Cordero había estado recorriendo el circuito entre granjas y asentamientos aislados cuando escuchó la confrontación desde el camino.
El viejo sacerdote había conocido tanto a don Rafael como a Guadalupe durante años. Había realizado su ceremonia de matrimonio con el difunto Miguel Santos. Había escuchado su confesión solo días antes de su exilio de la hacienda. Mientras entraba al patio, su rostro curtido grave con comprensión. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Ambos bandos se congelaron en reconocimiento de su autoridad moral. Don Rafael trató de mantener su ficción, apelando al sentido de justicia y orden del sacerdote, pero el padre Cordero había vivido demasiado tiempo y visto demasiado para ser engañado por palabras bonitas y falsa rectitud. Había sospechado la verdad desde el momento en que escuchó del repentino exilio de Guadalupe. Había pasado noches en vela rezando por guías sobre cómo ayudarla. Ahora, Dios lo había llevado al lugar correcto en el momento perfecto. Con silenciosa dignidad, desmontó y caminó al lado de Guadalupe, su presencia transformando instantáneamente la confrontación de una potencial masacre en un ajuste de cuentas moral que sería recordado por generaciones. Las palabras del sacerdote cayeron como golpes de martillo sobre un yunque, cada sílaba cuidadosamente elegida para despojar las mentiras y revelar la verdad. Habló de la reputación de don Rafael entre las mujeres de la región. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Las historias susurradas que habían llegado incluso al confesionario, el patrón de comportamiento depredador que la riqueza y la posición del hacendado le habían permitido ocultar. Testificó sobre el carácter de Guadalupe, su devoción a su difunto esposo, su reputación de virtud y bondad entre todos los que la conocían. Mientras hablaba, las nubes de tormenta sobre su cabeza parecieron detenerse en su viaje, como si el cielo mismo estuviera escuchando este ajuste de cuentas. Los pistoleros contratados de don Rafael comenzaron a sentirse incómodos, algunos incluso avergonzados, al darse cuenta de que habían sido preparados para matar a una mujer inocente y a su hijo por nacer, para proteger los secretos culpables de un hombre rico. El propio hacendado se volvió más desesperado con cada momento que pasaba, sus mentiras derrumbándose como castillos de arena ante la marea de la verdad. Cuando el padre Cordero terminó de hablar, metió la mano en sus alforjas y sacó algo que hizo que el rostro de don Rafael se pusiera blanco como el mármol de un cementerio. Suscríbete ahora para descubrir lo que el sacerdote tenía escondido en esas bolsas de cuero, evidencia tan condenatoria que destruiría el imperio de un hombre poderoso con una sola revelación. En sus manos curtidas yacía una carta escrita de puño y letra por don Rafael, confesando crímenes que iban mucho más allá del intento de agresión. El documento había sido dejado con el padre Cordero meses antes, sellado y olvidado, escrito durante uno de los ataques ebrios de culpa y autodesprecio del hacendado. Detallaba no solo su ataque a Guadalupe, sino un patrón de abuso que se remontaba a años atrás, nombres de otras mujeres que había violado, sobornos pagados para silenciar a las víctimas y sus familias. El sacerdote nunca lo había abierto, atado por el sello de la confesión, pero las mentiras públicas de don Rafael lo habían liberado de esa obligación. En sus manos curtidas yacía una carta, escrita de puño y letra por don Rafael, confesando crímenes que iban mucho más allá del intento de agresión.
El documento había sido dejado con el padre Cordero meses antes, sellado y olvidado, escrito durante uno de los ataques ebrios de culpa y autodesprecio del hacendado. Detallaba no solo su ataque a Guadalupe, sino un patrón de abuso que se remontaba a años atrás, nombres de otras mujeres que había violado, sobornos pagados para silenciar a las víctimas y sus familias. El sacerdote nunca lo había abierto, atado por el sello de la confesión, pero las mentiras públicas de don Rafael lo habían liberado de esa obligación. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Cuando don Ricardo alzó la carta, el mundo que cuidadosamente había construido comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Sus propios hombres retrocedieron sin querer ser asociados con tal vileza. La tormenta que se había estado gestando toda la mañana finalmente estalló, enviando cortinas de lluvia que parecían lavar el aire mismo, limpiándolo de todo engaño. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. María metió la mano en el bolsillo de su vestido roto y sacó una pequeña medalla de plata que había pertenecido a su madre. Dentro había una fotografía, no de su familia, sino de Elena Santos de joven, de pie junto al padre de María en su boda hace 23 años. Elena era la media hermana mayor de María, un hecho que don Ricardo había descubierto y usado para atormentar a su esposa durante sus frecuentes discusiones. La acusación de seducción había sido el intento desesperado de Elena por deshacerse de un recordatorio viviente del padre que la había abandonado, la hermana cuya mera existencia amenazaba con exponer secretos familiares que podrían destruir su posición social cuidadosamente construida. Mientras esta última verdad emergía, la mismísima Elena apareció a caballo, habiendo seguido al grupo de guerra de su esposo para presenciar lo que esperaba que fuera la destrucción final de María. En cambio, se encontró cara a cara con la hermana que había intentado asesinar mediante el exilio y la exposición. El enfrentamiento entre las dos mujeres fue desgarrador en su intensidad, una hermana protegiendo su posición social a cualquier costo, la otra luchando simplemente por sobrevivir y dar a luz a su hijo en paz. El clímax llegó cuando don Ricardo, con su reputación en ruinas y sus crímenes expuestos, hizo un último intento desesperado por salvar su poder mediante la violencia. Sacó su pistola y la apuntó al corazón de María, decidido a que si no podía silenciarla con mentiras, la silenciaría para siempre con asesinato. Pero sus propios pistoleros contratados se volvieron contra él, asqueados por la profundidad de su depravación, sus armas ahora apuntando a su antiguo empleador en lugar de a sus víctimas inocentes. Tomás dio un paso al frente, su viejo rifle firme en sus manos, y por un momento el mundo entero se equilibró al borde de un cuchillo. La lluvia continuó cayendo, lavando el polvo y la sangre del engaño, limpiando el aire para un nuevo comienzo. El padre Cordero levantó su mano y habló con la autoridad de un juicio divino, ordenando a don Ricardo que entregara sus armas y se sometiera a la justicia terrenal. En ese momento de máxima rendición moral, el imperio del ranchero se desmoronó hasta convertirse en polvo, su poder roto por la simple valentía de aquellos dispuestos a defender la verdad contra probabilidades abrumadoras. ¿Hasta dónde llegarías para proteger una vida inocente, incluso si eso significaba enfrentarte solo a probabilidades imposibles? La respuesta a esa pregunta transformó a un agricultor fracasado en un héroe y le dio a una mujer embarazada la oportunidad de criar a su hijo en libertad. En las semanas que siguieron, la hacienda de Tomás Mackenzie se convirtió en un santuario no solo para María, sino también para otras mujeres que huían de la red predatoria de don Ricardo.
El padre Cordero ayudó a establecer un refugio formal, financiado con los bienes incautados al ranchero y apoyado por personas decentes en todo el territorio que durante mucho tiempo habían sospechado la verdad, pero carecían del coraje para hablar. Elena Santos, destrozada por la revelación de los crímenes de su esposo y su propia complicidad, buscó la reconciliación con la hermana que había intentado destruir. La curación entre ellas tomaría años. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Pero comenzó con la confesión entre lágrimas de Elena y su promesa de ayudar a criar al hijo que María llevaba en su vientre. Cuando nació la bebé, una hija sana, con los ojos de su padre y el espíritu inquebrantable de su madre, fue recibida en una comunidad unida por el triunfo de la justicia sobre el poder, la verdad sobre las mentiras, la compasión sobre la crueldad. La niña creció escuchando la historia de su milagrosa supervivencia, del agricultor que arriesgó todo para salvar a una desconocida, del sacerdote que eligió la verdad sobre el silencio conveniente, de la comunidad que se unió para proteger a la inocente. Aprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de hacer lo correcto a pesar de ese miedo, que la bondad mostrada a una persona puede extenderse hacia afuera para transformar toda una región. Thomas Mackenzie nunca se volvió a casar, pero encontró un propósito en su papel como protector y proveedor para aquellos que no tenían a dónde recurrir. Su hacienda floreció bajo la bendición de la rectitud, sus cultivos creciendo fuertes y su corazón finalmente sanando de las pérdidas que una vez había parecido insoportables. Años más tarde, cuando la hija de María le preguntó por qué había arriesgado todo por una mujer que no conocía, sonrió y le dijo que una vez estuvo perdido en su propio desierto de dolor y desesperación, y alguien, su difunta esposa Sara, le había demostrado que el amor nos exige salvar a otros para que nosotros mismos podamos ser salvados. El desierto que casi se cobró la vida de María se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan recordatorios de que los milagros todavía caminan entre nosotros, que incluso en los lugares más desolados, la esperanza puede florecer como flores silvestres después de la lluvia. ¿Habrías arriesgado todo para salvar a una mujer embarazada abandonada en el desierto, sabiendo que podría costarte la vida, tu hogar, todo lo que apreciabas? El coraje de la gente común en circunstancias extraordinarias continúa inspirándonos, recordándonos que el heroísmo no está reservado para las leyendas, sino que vive dentro de cada corazón dispuesto a elegir la compasión sobre la seguridad, la verdad sobre la comodidad, el amor sobre el miedo. Suscríbete para obtener más historias poderosas de valentía que cambiaron la historia y haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora para descubrir otra historia de héroes inesperados con un giro tan poderoso que lo llevarás contigo para siempre. Y si te ha gustado esta historia y quieres apoyar el canal, considera dejar un súper gracias.